Atención a Bulldog Punk, que hace un vídeo hablando de Manuel Mariscal. Buenos días otra vez. Bueno, ayer en el Congreso de los Diputados, un diputado de Vox, señor Manuel Mariscal Zavala, diputado joven, 30 y pico años, no llega a los 40, diputado típico de Vox, o sea, típico señor que salió de la universidad. A ver, muy buenas a todos. Con todos los casos que estamos viendo de presunta corrupción del gobierno, vamos a hablar de un diputado de Vox que dice que en la época de Franco se vivía mejor. Vamos a ver si nos enteramos de una puta vez. Está haciendo la introducción y le va a hablar a Manuel Mariscal. Y directamente se metió en política. Típico señor, sin un solo día cotizado en la empresa privada, que lleva viviendo toda su puñetera vida del dinero público, de esos impuestos que luego ellos te dicen que no se deben de pagar, que los impuestos son malos, pero ellos viven del dinero de los impuestos, exactamente igual que la garrapata mayor del reino, el señor Santiago Abascal. Bueno. Entonces coincides con nosotros que los impuestos son malos, porque los impuestos sirven para financiar a la extrema derecha. Claro, si no hubiera impuestos, no financiaríamos a la extrema derecha con nuestro dinero, basurilio. Entonces coincides con nosotros de que los impuestos no son buenos, hombre. Sigue, dame el placer, que pareces un Furby, tío. Resulta que este señor, este tal Manuel Mariscal, tuvo los santos huevos de decir que gracias a las redes sociales los jóvenes estaban descubriendo que el franquismo no había sido una época oscura ni una época terrible como decimos los rojos. Pues este señor se debe de pensar que solo los rojos decimos eso. Este señor no debe de conocer a gente de derechas que piense que el franquismo fue un error y un periodo oscuro, que los hay, ¿eh? No hay ninguna persona de derechas que opine que el franquismo fue una época de terror y una época oscura. Hay gente socialdemócrata o de centro que pueden pensar eso. No, el no ser de izquierda no significa que seas de derecha. Puede haber liberales que digan que la época de Franco fue una época oscura, pero la época de Franco no fue una época oscura. Fue la mejor época de prosperidad que ha tenido España en toda su historia. O sea, imagínate, ¿no? Multiplicar el PIB por 4. O sea, eran los años dorados de la economía. El problema, mira, cuando alguno de estos personajes te diga, no, es que con Franco no sé qué, con Franco no sé cuánto, investiga un poquito, ¿vale? Investiga un poquito quién es su familia, quiénes son sus padres, cómo vivían su familia y sus padres. Bueno, pues que me investiguen a mí, ya ves tú. Sí, ahora resulta que tengo que ser yo también familiar de Espinosa de los Monteros, ¿verdad? Pues mira, te voy a decir una cosa. Cuando vivía Franco, mi padre era pequeño y vivían en una casa de mierda que no tenían ni baño, que tenían que ir a lavar la ropa en una acequia. Y gracias a Franco se construyeron viviendas, buenas viviendas, que trabajando en 3 años pagaban la vivienda y era tuya. Mi abuela trabajando sola pagó el piso, ella, de su trabajo, y sacó adelante a una familia con un marido y 3 hijos. Y no le faltaba de nada. La verdad que no hay mucha información de la familia de este... ¡Wow! Basulilio ha hecho un trabajo de información. Mientras se liaba un cigarrito, ha dicho, nena, a ver si me puedes buscar ahí en el Google un poquito de información del mariscal este de Vox. Pues parece que no hay gran cosa ahí de la familia del mariscal. Pero estoy seguro no, segurísimo, pondría la mano en el fuego, en que su familia era la típica familia que durante el franquismo se dedicaba a denunciar a sus vecinos por rojos para quedarse con sus tierras, con sus negocios y con su economía. Cosa que hacía el señor Abascal, ¿eh? No os penséis que el señor Abascal iba protegido porque su padre era un luchador contra ETA. No. El señor Abascal y su familia, su padre y su abuelo, se hincharon a robar durante la dictadura a sus propios vecinos
y por eso mismo no podían salir a pasear por su propio pueblo. Bueno. Esto tendría que llegar a oídos de Santiago Abascal y que le metiera una buena denuncia a este payaso. Escúchame, pedazo de analfabeto. Es que eres tonto desde que te levantas hasta que te duchas. Y eso ocurre una vez cada 180 días. Yo he estado en Amurrio, el pueblo natal de Santiago Abascal. He estado en la tienda que tienen los padres, bueno, la madre, de toda la vida en ese pueblo, y esa mujer está allí tranquilamente, sin que nadie le diga nada, vendiendo su ropa sin ningún tipo de problema. A Santiago Abascal lo perseguían porque era un concejal del Partido Popular. Payaso. No porque los padres le robaran nada a nadie después de la guerra civil, porque si eso hubiera sido así, en los años de plomo de la banda terrorista ETA, lo hubieran matado, se hubiera tenido que ir de allí. Yo lo único que me gustaría, de verdad te lo digo, es que Abascal te pusiera una denuncia. Pero ¿tú qué credibilidad tienes, payaso? Si tú eres el mismo que has afirmado que yo le robaba la pensión a mi abuela, hijo de la grandísima... ¿Qué culpa tiene la que te ha traído al mundo? Pedazo de mierda. Señor, probablemente será igual. Vale. Claro que hubo gente que en el franquismo vivió bien. Claro que sí. Claro que sí. Hubo una minoría que vivió muy bien, porque estaba bajo las faldas del régimen. Es como aquel señor que iba al programa aquel de Carlos Herrera en la COPE, en Onda Cero, perdón, a decirnos cómo teníamos que vestir y cómo teníamos que comer, etcétera, etcétera, y que siempre criticaba a los comunistas y a los rojos, porque claro, ese señor, el tal Josemi, pues le habían dado a su familia, le habían dado la gestión del tabaco y alguna gestión más en Vigo se la había dado el régimen. Entonces, claro, este señor con Franco vivía de puta madre. Claro que vivía de puta madre. ¿Vale? El problema es que tú que eres hijo de un obrero, tú que eres hijo de un obrero, tú no ibas a vivir bien con Franco. Ni tú ni tu familia. ¿Entiendes? Ni tú ni tu familia. Yo, que soy hijo de... A ver, por favor, ¿hay aquí personas que hayan vivido su infancia en la época franquista, siendo de familia obrera? ¿No vivíais bien? ¿No tenía todo el mundo comida? ¿No tenía todo el mundo acceso a la vivienda? ¿No había trabajo para todo el mundo? ¿Cómo que los hijos de los obreros no vivían bien? Si los obreros podían comprarse una casa en propiedad trabajando 2 o 3 años. Un obrero de la Renfe, entró con 14 años mi padre en la Renfe, porque sí, con Franco había que trabajar con 14 años, ¿vale? 14 años. Bueno, mi abuelo, aquí por donde estamos pasando ahora, que era el antiguo depósito de la Renfe aquí en Vigo, mi abuelo murió atropellado aquí por un tren. Tu abuelo era gilipollas, ¿qué le vamos a hacer? Porque ya hay que ser idiota para que te atropelle un tren. ¿A mí qué me estás contando? Los hermanos de mi abuelo, que mi abuelo tenía como 8 o 9 hermanos, todos pertenecían a la Renfe, todos trabajadores de Renfe menos mi abuelo. Todos los primeros trabajadores de la Renfe, todos los trabajadores de la Renfe vivían como Dios. De hecho, mi bisabuelo también trabajaba en una estación también. De hecho, a mi bisabuelo lo fusilaron porque sacaba cosas de extraperlo de la estación de tren. Y lo denunciaron y lo fusilaron por eso. Se vivía de puta madre trabajando en la Renfe. De puta madre. Mi abuelo era cambia agujas. Era el que cambiaba los trenes de vía. Murió atropellado por un tren. Y mi abuelo, y mi abuela, y mis tías y mi padre vivían en una casa que era de la Renfe. Bueno, a la semana de morir mi abuela, o sea, de morir mi abuelo, trabajando, a la semana de morir trabajando, el señor Francisco Franco, la Renfe a través de él, los echaron de la casa. Sí, hombre, sí. Franco llamó a la estación de Vigo: españoles, quiero que me eches inmediatamente a esa familia del huérfano de Basilio y de su padre y de su madre. A tomar por culo de ahí. Si vosotros vivíais en la casa que pertenecía a la Renfe porque tu abuelo era cambiabujas, pues es normal que si ya no va a estar porque necesitan a otro cambiabujas o guardagujas, tenía que traer a otro guardagujas nuevo con la familia. Y la familia tenían que quedarse en algún sitio. Echaron de la casa. A mi padre le faltaban 6 meses
porque entró con 14 años en la escuela de aprendices, le faltaban 6 meses para acabar sus estudios y entrar de pleno derecho en la Renfe, y ni esos 6 meses quisieron esperar. Pusieron en la calle a mi abuela, viuda, con 3 hijos, los pusieron en la puta calle, ¿vale? Eso era el franquismo, ¿vale? Más adelante, cuando mi padre se metió en el sindicato, para evitar las protestas laborales, lo que hicieron fue militarizarlos a todos. Porque entonces así ya no se les juzgaba civilmente, se les juzgaba por lo militar. Y una huelga se consideraba una traición y te podían hasta fusilar, ¿vale? ¿Que a los sindicalistas en la época de Franco se les fusilaba? ¿En serio? Cuéntame más. Estoy aterrorizado. Qué mal, ¿no? El señor Franco, señor Unihuevo, después de la guerra civil, no durante la guerra civil, que los dos bandos hicieron salvajadas en la guerra civil, eso lo tenemos todos claro, los dos bandos. Pero una vez que acabó la guerra civil, ese señor hizo asesinar a 200.000 personas. A ver, ¿hay aquí algún guardia civil viéndome? ¿Estáis viendo que este tío está haciendo vídeos conduciendo un camión mirando constantemente la pantalla? A 200.000 personas, simplemente porque no pensaban como él, ¿vale? ¿Que Franco fusiló a 200.000 personas? ¿En serio? ¿200.000? ¿Franco? Pues qué mal, ¿no? Yo pensaba que eran más. ¿Solo? El problema es que estos señores de Vox, estos señores del PP, porque el PP, recordar que fue fundado por un ministro franquista... Hola, señores de la Guardia Civil. Este señor está conduciendo un camión de mercancía con una mano en el volante y con otra mano haciendo gestos mientras mira la pantalla. Porque esto no es un tema de izquierdas o derechas. Franco era un hijo de la gran puta dictador, ¿vale? Y da igual si eres de izquierdas o de derechas, ¿vale? Porque la historia no depende de la política. La historia es la que es. Y Franco fue un señor asesino, un señor que arruinó el país, ¿vale? Porque lo arruinó totalmente. Porque daros cuenta que España tardó, acabando la guerra en el 39, España tardó 10 años más que el resto de Europa en quitar las cartillas de racionamiento. Pero, ¿qué va a arruinar Franco si la economía en España con la República era un auténtico desastre? ¿Qué va a arruinar Franco? Pero esta gente, pero si España, antes de la guerra civil y durante la guerra civil, era un país completamente anclado en el medievo. Era un país, creo que no llegaba ni a 20 millones de personas, España. Era un país de aldeanos, que había alguna ciudad como Madrid que tenía una parte que era un poco más modernita y tal, pero España era... ¿Qué era España? ¿Qué era ahora España? Cuando terminó la guerra civil, a Surilio, empezó la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, que Franco no entró en la Segunda Guerra Mundial, cosa que si hubiera hecho España, si hubieran ganado el bando republicano, imagínate un país que hubiera salido de una guerra civil que le debía la vida a Rusia, hubiera tenido que entrar por obligación y por ideología en la Segunda Guerra Mundial. Hubiéramos entrado en un enfrentamiento directamente con los nazis porque no se hubieran parado en Francia. Hubieran seguido bajando para abajo para hacerse con la península ibérica al completo. Que España, 5 años después de la Guerra Civil, cuando ya estaba en plena reconstrucción, haciendo planes de colonización en partes donde no había viviendas, generando empleo y reconstruyendo el país, ¿tú me quieres decir a mí que España estaba en una mejor situación que Francia, que Alemania, que acabó completamente devastada, que Polonia? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿tú me quieres decir a mí que todos esos países que acabaron devastados, sobre todo Alemania, y expoliados, ¿tú me quieres decir a mí que en España se vivía peor que en una post-Segunda Guerra Mundial, donde hubo millones y millones y millones de muertos, donde tuvieron que reconstruir media Europa? ¿Pero tú de qué cojones estás hablando, tío? Cuando en Europa, en el año 39-40, empezó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ellos acabaron la Segunda Guerra Mundial y lograron levantarse
y sacar las cartillas de racionamiento 10 años antes de lo que se logró en España. Y claro, sobre todo la parte oriental, que estuvo bajo una dictadura comunista casi 4 décadas, donde mataban a la gente de hambre y donde la gente tenía que huir en un muro en Berlín y les disparaban para que no se escaparan del muro. Y si en España hubo algo de prosperidad, fue cuando desde Estados Unidos, a cambio de las bases, se le dio dinero al régimen para industrializar. Y fue cuando aquella famosa historia del 600 que nos sacó de la pobreza y bla, 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 bla. ¿Vale? No, España tardó 10 años en adherirse al plan Marshall porque era una dictadura. Entonces podríamos estar hablando también de que hay un bloqueo como lo hacen en los países cubanos, ¿no? ¿O qué pasa? Entonces eso no era un bloqueo, lo que le hacían a España y a la economía española. Esto es así, esto es así. Y esto es historia, y están los libros de historia. Y por mucho que un subnormal youtuber que probablemente no haya vivido con Franco, ni sus padres hayan sufrido lo que fue el franquismo, porque la mayoría de ellos vienen de buenas familias, pues normal y lógico que te cuenten esas milongas y que haya un montón de niños que por desgracia en el colegio nunca se da la guerra civil, en los colegios de este país no se estudia la guerra civil, aunque en los planes de estudio esté, no se estudia, y se lo podéis preguntar a vuestros hijos o a cualquier chaval que esté en el colegio, si saben algo de la guerra civil o si les han explicado algo de la guerra civil, ¿vale? Pues, por desgracia, los chavales se lo tragan. Y tenemos un grave problema. Y hay que acabar ya de una puñetera vez con la Fundación Francisco Franco, con las subvenciones a este tipo de señores, y hay que empezar a meter en la cárcel, sí, lo digo bien clarito, a meter en la cárcel a todo aquel que ande con paños calientes, ¿vale? Esto fue un golpe militar seguido de una dictadura militar, ¿vale? Basurilio quiere que metan en la cárcel a todo aquel que diga que en el franquismo se vivía bien. 49 años hace ya que murió Frankie. Pues todavía está con la Frankie metida hasta dentrísimo, tío. Recomendaría leeros, por ejemplo, El otro árbol de Guernica, un libro cortito, pequeño. Hay muchos otros libros, Los cipreses creen en Dios, y algunos más, sobre lo que fue el franquismo, la guerra civil y la represión que hubo después de esa guerra. Y los derechos que no teníamos, ¿vale? Los derechos que no teníamos. Pero todos los días, al entrar en el colegio, se cantaba el cara al sol. ¿Te gustara o no? Lo vamos a recapitular. Franco era muy malo porque su abuelo murió atropellado por un tren. Porque a la familia la echaron de casa, que otra cosa te voy a decir también porque dice, vamos a ver, espérate un momento. Su abuelo empezó a trabajar con 14 años, pero ya tenía una familia y tenía hijos. Y lo mató un tren atropellado porque le faltaban 6 meses para entrar oficialmente a ser trabajador de la Renfe, y a tu abuela la echaron con tus tíos y tus padres a la calle. Joder, tu abuelo, ¿no? Madre mía. Franco era malo por eso. Era malo porque mató a 200.000 personas después de la guerra, porque no quitó las cartillas de racionamiento en 10 años y porque te obligaban a cantar el cara al sol cuando entrabas en los colegios. Bueno. Todos los días se rezaba el rosario. La gente, siendo adulta... No. Por ahí ya no. La gente rozaba el rosario. ¿Pero qué cojones? Siendo adulta ya, si trabajaban para el Estado, los fines de semana, muchas veces tenían que ir a hacer ejercicios espirituales. Y todas esas milongas de no, es que con Franco no se pagaban impuestos, no sé qué. Pero vamos a ver, pero sois subnormales. Entonces, ¿cómo se hacían las cosas? Porque si nadie pagaba impuestos, ¿qué pasa? ¿Lo pagaba Franco de su bolsillo? ¿Y quién le pagaba a él? No, que no se robaba tanto. Obviamente, claro que se pagaban impuestos, pero no en la proporción de impuestos que se pagan ahora. ¿Entiendes? Lo que pasa es que con Franco no robaban, como roban ahora a expuertas. Pensar un poco, joder, utilizar la cabeza, me cago en Dios. Utilizar un poco el cerebro. Claro que se pagaban. Se pagaban hasta tal punto que mi padre iba a la aldea
junto de sus abuelos, le daban 1 kilo de harina y al entrar en Vigo la Guardia Civil se lo quitaba. ¿Vale? ¿O qué creíais que era el extraperlo? Pero no se lo va a quitar la Guardia Civil. Si estaba cometiendo un delito, gilipollas, pues normal que se lo quitara la Guardia Civil. Si estaba pasando mercancía de extraperlo. Pues igual que ahora, que estamos en democracia y si te pillan con tabaco de Gibraltar, la policía te lo quita. Si había que ir a coger el café a Portugal, señores, que no había ni café en este puto país. ¿Dónde cojones está el progreso con Franco? ¿Cómo os creéis que empezaron todos los narcotraficantes aquí? ¿Cómo que no había café con Franco? Si mi abuelo trabajaba de camarero en un bar de desayunos poniendo café, porras y bocadillos. ¿Cómo que no había café con Franco? Tu padre iba por café a Portugal porque costaría más barato. Y luego se lo vendería a quien fuera porque le sacaría unas perrillas, cojones. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué dice? Que con Franco no había café. ¿Cómo os creéis que empezaron? Empezaron con el contrabando. Porque aquí no había nada. De esa prosperidad que dice el payaso ese, que el payaso... Claro, sí, claro. Los traficantes de Galicia es culpa de Franco. Porque se iban a comprar el tabaco más barato y lo traían para venderlo. Porque en España, en la época de Franco, no había tabaco. Tampoco había tabaco en la época de Franco. Ahora, había barcos para traficar con tabaco. Curioso. Había barcos y había gasolina para los barcos. Y había gente que tenía dinero para comprar esos productos de extraperlo. Qué curioso, ¿no? Que él hablará de oídas por sus padres y sus abuelos. Pero nada más. ¿Tú de qué hablas si tú no has vivido en la época de Franco? ¿De qué hablas tú? Esa gente habla de oídas. ¿Y tú no estás hablando de oídas? ¿Papanatas? Lo dicho, leer mucho, informaros, buscar distintos autores. Es que no hace falta ni que sean de izquierdas ni de derechas. El propio Unamuno, catedrático de la Universidad de Salamanca, una persona muy de derechas, ¡Oh, Basilio! ¿Cómo has encogido el ojetillo cuando has visto a la Guardia Civil en la rotonda? Vamos a ver la repetición. Míralo, ha hecho así. ¡Míralo! Ni de izquierdas ni de derechas. El propio Unamuno, catedrático de la Universidad de Salamanca, una persona muy de derechas, Mira cómo aquí sí conduces con las dos manos en el volante y miras para el frente, ¿eh? Te falta decir agente y saluda y todo, ¿eh? Muy buenas, ¿eh? Míralo, aquí está el Punky, vaya Punky, saludando al Guardia Civil. Una persona muy de derechas, estaba en contra del golpe. Has pasado los dos guardias civiles y ya vuelves a soltar el volante y a mirar la pantalla. ¡Falta grave! En serio, vacila la Guardia Civil. Falta de respeto a la benemérita, amigos. Falta de respeto a la benemérita. Y eso, venga, un saludillo. Basilio, has parado el vídeo conduciendo y luego has cortado ese trozo. Todos lo sabemos. Y te pone una captura de la Wikipedia. Bueno, en fin.